Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. El 2018 es el año de la Reforma Integral y hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Bueno, ¿trajeron sus Biblias? Acompáñenme a Isaías capítulo 3, verso 10. Ustedes se les entregó hoy con el boletín, tienen en reemplazo del boletín, porque hoy nuestro servicio de metas y peticiones. Entonces hay dos documentos, dos hojas. Una es las cosas para olvidar 2017. No vayan a anotar ahí el sermón porque esta la vamos a romper. Y tenemos metas y propósitos 2018 y candidatos al reino. Al final vamos a trabajar con eso, solamente para informarles. Mientras tanto vamos a ver qué nos dice la palabra para el día de hoy. Les decía que nos ubicamos en Isaías capítulo 3, verso 10. ¿Me acompañan y lo leemos juntos? Bien, espero que estén animados en la lectura. Dice así: díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Padre, gracias por esta palabra que nos inspira, que llena nuestros corazones, que alumbra nuestros entendimientos y dirige nuestros pasos, Señor. Pido que tu presencia nos acompañe en este día de manera especial, Señor. Cada persona que está en este lugar, tú la conoces bien. Conoces sus pensamientos, sus anhelos, sus dudas, sus temores, Señor, sus victorias. Pido que esta palabra y tu espíritu, en tu nombre poderoso, traspase nuestras médulas, Señor, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, y que nos permita edificarnos y por medio de ella crecer y madurar y confiar en ti, en tu poder y en tu nombre. Lo pido, amén y amén. Muy bien. Estamos en el arranque de un año. Digamos que de alguna manera ya en esta semana se arrancan las actividades normales. Y es bueno en estas fechas tener en cuenta varias cosas, porque nosotros nos abrimos y tenemos que ser o procurar ser organizados en nuestras actividades, proyectarnos, saber hacia dónde nos estamos dirigiendo, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, si lo que hacemos está en orden y en línea con lo que nosotros somos, con nuestras habilidades, con nuestros dones y talentos, porque a veces es necesario que nosotros echemos una evaluación, una revisión de nuestros asuntos para que sepamos que podemos dar lo mejor, que podemos ir avanzando. Dios nos ha dado dones, habilidades, talentos y tenemos que ponerlos en funcionamiento. Tenemos que darles uso para poder en ese sentido también cumplir con ese propósito que tenemos como personas. Entonces, quiero que contemplemos 5 cosas. La primera de ellas es la voluntad divina. Estamos en la iglesia. Si estamos aquí es porque estamos buscando o queremos oír la voz de Dios, queremos conocer el propósito de Dios y su voluntad. La Escritura nos dice en el libro de Romanos capítulo 12, verso 2, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Nosotros conocemos eso. Cuando hablamos de voluntad, la voluntad es simplemente la facultad de decisión. Ustedes habrán visto en las películas o en esas personas que están en su última hora, ya en su lecho de muerte, con los estertores de la muerte, y se le acerca a alguien y dice, ¿cuál es tu última voluntad? Y eso es lo que se conoce como el testamento, la última voluntad. Pero cuando hablamos entonces de voluntad, tenemos que entender que es una facultad de decisión de la persona quien emite su voluntad. Entonces, hablamos también de una libre determinación. Recuerden que estamos hablando de la voluntad de Dios, pero en términos generales debemos saber qué significa esa voluntad. Porque muchas personas dicen, ¿cómo es eso de que la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios está aquí en la Biblia. En la medida que conocemos más de la palabra de Dios, vamos a conocer más de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, en la voluntad no solamente interviene el deseo, sino la acción fruto de la determinación de alguien. Y es importante que de esta manera nosotros entendamos que los pensamientos de Dios sobre su propia obra, es decir, su voluntad sobre nosotros, son buenos, son agradables y son perfectos. Esa voluntad entonces es
positiva y útil, ¿sí? Lo segundo es que esa voluntad produce complacencia. Nos vamos a sentir complacidos y también está disponible para cumplir con su cometido. Cuando algo es perfecto, se está hablando no que es completo moralmente, sino que algo perfecto es algo que cumple a cabalidad aquello con lo cual fue emitido o fue creado. Lo segundo es la determinación humana. El primer punto es ¿cuál? Voluntad divina. En segundo término vamos a hablar de la determinación humana. La determinación es un elemento muy fuerte en nuestra vida. Una persona puede estar determinada para lo bueno o puede estar determinada para lo malo. Digamos que la determinación como tal es una herramienta, es neutra, pero depende del uso que le demos. Ahora, un ejemplo bíblico lo encontramos cómo se puede usar de manera negativa en el libro de Génesis, capítulo 11, versos 5 al 6. Estamos ubicados en una historia conocida por todos, la Torre de Babel. En Babel encontramos que las personas deciden construir una gran torre que llegue hasta el cielo. Ese era su concepto de poder alcanzar los asuntos espirituales. Pero es un proyecto que nace fruto del temor, de la duda. Es un plan B erróneo. No es un plan B que puede llegar a sustentar el plan principal, sino que es un plan B por si acaso el fracaso se hace evidente. ¿Y por qué lo afirmo? Porque ellos dijeron, construyamos una torre que llegue hasta el cielo por si acaso somos repartidos por la tierra. Estaban buscando algo que pudieran ver desde cualquier punto geográfico y poder ubicarlo y volver a sus raíces, pero bajo temor. Y entonces nos dice, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Finalmente, debemos entender en un sentido positivo que como seres humanos podemos lograr lo que nos proponemos. Aquí lo vimos. Pero ¿qué es lo que motiva lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el propósito? ¿Quién se beneficia? ¿Quién sufre con lo que nosotros hacemos? Y ahí es donde está el valor de la determinación humana. Ahora, de manera positiva está el inspirador texto de Jeremías capítulo 29, verso 11 al 14, que nos dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Aquí está de nuevo manifestada la voluntad divina. Los planes de Dios son claros, son contundentes, planes de bienestar, no son de calamidad, nos da un futuro, nos da una esperanza. Esos son sus planes. Ahora, por otro lado está nuestra determinación, vuelvo a ella. Cuando hablamos de la determinación, vemos en este texto lo siguiente, entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme, yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Les decía que aquí encontramos entonces las dos voluntades en acción. Hay una conjunción acá. Está por la parte de Dios el bienestar, futuro, esperanza, escuchar, hallar, restaurar, pero también tenemos la determinación humana como ese acto volitivo positivo, ese acto de la voluntad, de invocar, de suplicar, de buscar, de encontrar, de hallar, que es lo que nosotros pasamos la vida esperando que tiene que haber algo más. Ese algo más no es algo, es alguien, es Dios. La pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuál es nuestra determinación? ¿A qué o en qué estás determinado a hacer? ¿Qué has determinado para tu vida? Porque si bien es cierto que puedes tomar la dirección que quieras, tienes que entender que puedes cumplir con eso, pero ¿es realmente lo que quieres hacer? Porque cuando buscamos la voluntad de Dios, vamos al final del camino a ver
que hemos trazado un proceso exitoso. El éxito realmente no es un resultado, el éxito es un proceso. Ahora, no basta con saber cuál es la voluntad de Dios y saber que es buena, agradable y perfecta. No basta con saber que podemos ser personas determinadas, porque necesitamos sumar, conjugar los dos puntos anteriores. Hay que conectarlos. El tercer punto es el conector. El conector es la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza que yo deposito en la voluntad de Dios. Yo confío en la obra que Dios puede hacer. La decisión de confiar en la voluntad de Dios es lo que va a conectar mi vida y me va a permitir ver ese propósito de Dios cumplido en mi camino, cumplido en mi propia vida, cumplido en los labores que yo desempeño. Abraham es un buen ejemplo de ello. El libro de Romanos en el capítulo 4, verso 17, nos informa esto. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Esto tiene que ver con nuestra proyección de vida. Tiene que ver con nuestra determinación. Abraham determinó en su vida creer y confiar. Él eligió creer en Dios. Ahora, quiero resaltar algo porque las declaraciones de fe de los creyentes deben estar basadas en lo que Dios es y lo que Dios hace. Abraham decidió creer en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Cuando nosotros tomamos una decisión de planeación estratégica o planeación, metas, propósitos en nuestra vida, estamos tomando un acto de fe. Estamos llamando a las cosas que no son como si ya existieran y estamos dirigiendo nuestro camino hacia allá. Por eso es tan importante que comprendamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y que al final nos va a permitir triunfar sobre eso si nosotros ponemos nuestros proyectos y nuestra confianza, es decir, la fe en Dios. Tenemos la voluntad divina, tenemos la determinación humana y tenemos el conector que es ¿qué? La fe, la confianza. ¿A qué estás determinado? ¿En qué confías? ¿Comprendes que la voluntad de Dios es para ti? Son preguntas que tenemos que hacernos para poder sentarnos y proyectar. ¿Por qué? Porque sobre esto es donde yo puedo hacer varias cosas. Primero, dejar atrás el pasado. Ya hay cosas que no podemos seguir acumulando, sino que hay que dejar pasar, que hay que resolver. Lo segundo es que me permite hacer mis declaraciones de propósito. ¿Qué es lo que yo estoy trazando? ¿Qué es lo que quiero que pase en mi vida? Yo no sé si tú estás conforme con lo que eres en este momento. No estoy diciendo que tengas que ser inconforme, pero lo que te quiero decir es que siempre va a existir una mejor manera de ser, una mejor manera de hacer las cosas. Siempre. Porque somos personas, individuos trascendentes, trascendentales. Nosotros tenemos siempre la posibilidad de mejorar nuestras condiciones, la posibilidad de crecer, y en nosotros está siempre el ánimo de crecer. Esa trascendencia la puso Dios en nuestra vida. Por eso no podemos estancarnos. Por eso no importa la edad que tengamos, siempre podemos ir por más. Siempre. Ahora, el entendimiento que debemos tener son las diferentes etapas que tenemos en nuestra vida. ¿Sí? Porque hay momentos para correr, ustedes recordarán tal vez el pasaje de Eclesiastés, si no estoy mal es capítulo 3, donde habla que todo tiene su tiempo. Todo tiene un tiempo. Pero sin importar el momento de la vida en que nos encontremos, siempre tendremos la posibilidad de crecer, de dar, de servir, de ayudar a otras personas, siempre. Entonces, tengo que establecer mis metas, tengo que tener planes. Tengo que saber hacia dónde me estoy dirigiendo. Yo no puedo levantarme en la vida y esperar a ver qué me trae la vida. No puedo quedarme varado solamente en eso.
porque puedo perder mucho tiempo. Y entonces tenemos que tener un propósito y ser intencionales. Dile a la persona que tienes a izquierda derecha, debe ser intencional. ¿Sí? Determinarte en el camino que estás trazando, hacia dónde te estás dirigiendo. Si tú puedes comprenderlo o de pronto se te facilite de esta manera, cerraste el 2017 con éxito, es decir, cumpliste el propósito que te habías trazado en enero del 2017, ¿se vio cumplido en diciembre o en enero? Quizá ni siquiera tengas claro que tenías unos planes. Quizá tus planes todavía siguen en cumplimiento. Quizá no llegaste al 100, quizá pasaste del 100. No importa. Lo que quiero es que tomes eso como la base para decir, tengo que tomar una decisión en qué va a pasar conmigo en 1 año, en 3 años, en 10 años, hacia dónde me estoy dirigiendo. Esto Dios quiere que nosotros lo hagamos. ¿Para qué? Para que no perdamos nuestros esfuerzos, para que sepamos en qué dirección nos estamos moviendo y para que nos concentremos, porque uno de los factores que más desgaste traen a una persona es la distracción. Pasamos a un punto número 4 de los 5 que vamos a ver, es la aplicación práctica. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22 al 25, fíjense lo que nos dice. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Escuchar la Biblia no es suficiente, no podemos contentarnos con, ay, yo fui a la iglesia y escuché la Biblia, ya, la Biblia hay que llevarla a la práctica. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la perfecta ley que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Lo que quiero decirte es que no se recibe bendición, la bendición que queremos, que anhelamos, que deseamos ver en nuestra vida, porque creo que estamos acá porque queremos ver la mano de Dios obrar en nosotros. Y no podemos ver esa bendición, no se recibe la bendición si la palabra no se pone en acción. No podemos quedarnos solamente en oír la palabra, sino tenemos que llevarla a la práctica. El mismo Santiago en el capítulo 2, verso 14 al 18, nos informa esto, hermanos míos. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Hay una clase de fe que si no tiene acciones que la sustenten, es una fe muerta, no sirve para nada. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Por eso la Escritura nos dice, por sus frutos los conocerán. Pero no se trata solamente de saber qué hacer. Cuando se trazan planes, a veces hay planes que son tan ambiciosos y tan grandes que uno no sabe por dónde empezar, no sabe cómo hacerlo. Eso es muy típico en los grandes planes. Pero hay otros planes que uno quizá por experiencia o porque ya los ha revisado o lo ha trabajado con ellos, ya sabe uno cuál es la ruta crítica que tiene que seguir para lograr esa meta. ¿Sí? Pero el asunto finalmente no se trata en sí de si sabemos o no sabemos qué hacer, sino que se trata de a qué estamos dispuestos. Porque muchas personas saben qué tienen que hacer en la vida, pero no lo hacen. Y lo que determina el cambio, el avance, la madurez, la posibilidad y el alcance o el éxito en algo, está determinado por tú qué estás dispuesto a hacer. Porque queremos muchas veces lo mejor de los frutos de la tierra sin sembrar la semilla, sin regar el campo, sin abonar las plantas. Y esperar que las cosas espontáneamente broten y nos caigan. Porque nosotros vivimos
en una cultura que está marcada por ese tipo de decisiones. La ley del mínimo esfuerzo con el mayor beneficio. Por eso prosperan tanto el baloto. ¿Sí? Yo he conocido personas que toda su vida jugaron la lotería. Toda. Se compraban los billetes, el pequeño, el grande, el mediano, el completo, el no sé qué, el sí sé más. Que si hubieran juntado toda esa plata, lo hubieran echado entre un chanchito, se habían ganado una lotería. ¿Sí? Porque esperamos muchas veces un golpe de suerte en lugar del trabajo esforzado, en lugar de los planes concretos, en lugar de seguir adelante con unas condiciones y un camino marcado. ¿Para qué? Para no distraerse, para concentrarse y alcanzar los objetivos. Entonces ahí es donde la fe es sumamente valiosa, porque las acciones de fe van a estar encaminadas, sustentadas por la palabra, van a estar encaminadas en un proyecto específico y las cosas van a producir su resultado. Entonces, para cerrar este punto debemos saber que la Biblia tiene, a través de la fe y de lo que tiene para nosotros, una aplicación práctica. El Evangelio es práctico. Pero ¿cuándo es el momento de aplicar? Que es el quinto y último punto. El momento de practicar es hoy. Dile que tiene cerca, hoy es el día de actuar. Se acabó diciembre con su ventolera y sus promesas. Las familias se encuentran y parte de lo que dicen, oiga, tenemos que vernos más. El otro año nos vamos a ver más, ¿cierto? Sí, tenemos que vernos más. En el próximo diciembre nos decimos lo mismo. Y muchos de esos planes quedan ahí, flotando. Son solamente como buenos deseos. ¿Por qué? Porque a veces proyectamos cosas y cuando decimos, tenemos que vernos, tenemos que almorzar, tenemos que tomarnos un café. Ese café nunca se toma. Ese almuerzo nunca se come. ¿Sí? Esa cita, esa reunión nunca se da el próximo diciembre. Y creo que debemos aprovechar la oportunidad, capitalizar el momento, porque esta época de Año Nuevo se caracteriza por la esperanza, se caracteriza por los sueños, hay un buen ambiente, los deseos. Es un apropiado momento para determinarse a vivir en la voluntad de Dios, con una clara determinación unida por la confianza que tenemos en Dios y en su voluntad, para poder ver que hay que actuar ahora. Y que vamos a ver un resultado, vamos a vivir con la confianza de que el resultado va a ser positivo. Y ahí es donde la palabra comienza a guiarnos y a darnos herramientas en el camino. En segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 al 17, nos dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué? Y miren lo que nos dice, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Esto nos está diciendo por dónde es y por dónde no es. La Escritura nos ayuda en eso. Ahora, ¿para qué necesitamos ser enseñados, reprendidos, corregidos e instruidos? Para que el siervo de Dios, dice allí, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Para que puedas hacer cualquier cosa buena en cualquier labor, en cualquier actividad que tú te desenvuelvas. Ahí la Escritura es sumamente útil, completamente útil, para capacitarte para eso, para las buenas obras. Y nosotros sabemos lo que es tener malas obras y cómo nos sentimos y cómo vivimos y lo que es tener buenas obras y lo que eso significa para nuestras vidas. Dios quiere que vivamos en buenas obras. Ahora, vamos viendo cómo por medio de la fe entonces, conociendo la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, y tomando decisiones para que la palabra sea la lámpara en nuestro camino y guíe nuestras acciones, podemos ver esos resultados que queremos, pero tenemos que saber para dónde nos estamos dirigiendo.
En 1 Corintios 9, 24 al 26, nos dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. ¿Saben qué están diciendo aquí la Biblia? Que el propósito de Dios es que seamos ganadores. Eso es lo que Dios desea. Su voluntad, su deseo es ese. Provee las herramientas para que yo pueda triunfar. Por definición, pecado significa pérdida. Pecador significa perdedor. Cuando Dios dice, no quiero que seas pecador, te voy a salvar de ser un perdedor. Entonces, lo que podemos comprender es que si Dios no quiere que yo pierda, ¿qué es lo que quiere? Que gane. Que obtenga el premio. Aquí lo está diciendo. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Y miren esto, corran pues de tal modo que lo obtengan. Ahí está la determinación humana. Dios quiere que yo gane su voluntad. ¿Cuál es tu determinación? ¿Tu determinación es perder? ¿Tu determinación es ganar? Tienes que correr entonces de una manera tal en tu vida, con unas metas, con unas acciones tales que obtengas el premio. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Él está hablando que la vida no se va recibiendo a ver qué nos trae hoy cuando abramos la puerta. Está diciendo que tenemos que determinarnos a establecer una meta y seguir un proyecto. Entrar en un proceso por medio del cual obtengamos algo que estamos planeando recibir en nuestra vida y que debe estar relacionado con lo que nosotros somos como personas, porque es lo que Dios ha creado de nosotros. Por eso es tan valioso y tan importante que te enfoques en tus dones, habilidades, destrezas y talentos, que todos los tenemos. Porque ahí vas a tener éxito en todo lo que emprendas. Unido con determinación en la confianza en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que tienes unos planes y unas metas establecidos, y sobre eso es que te estás disciplinando para alcanzarlo. Queridos, nosotros vemos hoy una sociedad donde hay unos referentes, unas personas que triunfan, personas que pueden ser artistas, cantantes, actores, deportistas que están tan de moda. El deporte en Colombia había sido el deporte paupérrimo durante décadas. Bueno, todavía es muy complejo, pero el deporte ha adquirido una relevancia que no tenía hace 15 o 20 años. No la tenía. Y a veces la gente cree que eso es un golpe de suerte, tan de buenas que llegaron allá. Pero la Escritura nos habla claramente sobre la necesidad de disciplinarse. Y una persona de estas, un triunfador de estos, una persona que alcanza esos lugares que ha llegado, un Jerry Mina que está de moda este fin de semana, lo ha hecho porque detrás ha tenido una disciplina extraordinaria, pero no solamente ha tenido esa disciplina extraordinaria, sino que el hombre ha confiado en Dios. La información que tengo es que Jerry Mina es cristiano. Y el acto que tuvo en su presentación, pues claramente es un acto que demuestra su fe. Se paró antes de entrar en la cancha en la presentación pública del equipo y en un extraño ritual, como decían en los medios, se quitó los botines, los guayos, se quitó las medias y entró descalzo a la cancha, levantó las manos y ofreció su vida al Señor una vez más. ¿Qué es lo que suele hacer siempre que lleva a un equipo? Tuvimos la oportunidad de compartir una tarde con Falcao García en estas vacaciones. Estábamos en una finca, él es amigo de mi cuñado. Entonces estaba pasando sus vacaciones acá y pasamos la tarde en un asado, muy sabroso. Una persona que ha sido un referente y que es una persona que es temeroso de Dios. Es impresionante, porque es un hombre de una prudencia que ha sido guardado por el Señor y para el Señor. Y donde quiera que va, es un testimonio vivo de la palabra. Pero eso ha costado disciplina. Eso no fue que un día él abrió y le dijeron, ay, ¿quieres ser
el mejor 9 del mundo, sino que ha sido constante. Un hombre al que los medios, algunos periodistas incluso, le dieron la sepultura futbolística. Y se levantó y sorprendió a todo el mundo y otra vez volvió a ocupar el lugar. Porque aunque otros no lo hacen, y pueden ustedes encontrarlos en diferentes situaciones, estos eligieron lo que debemos elegir los creyentes, determinarnos a confiar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y sobre ella plantear y planear nuestra vida de manera estratégica. ¿Cuándo es el día para actuar? Entonces, ¿me hacen el favor y cogen las hojitas? Y empezamos. Esto es diciendo y haciendo. Hay una que son las cosas para olvidar 2017. Hay 12 puntos, espero que les alcance con esos 12. Si por algún motivo no les alcanza, por el revés de la hoja está en blanco. Pero creo que con esos 12 tenemos. Esta la vamos a romper. Vamos a orar y vamos a romper. Vamos a dejar atrás aquellas cosas que no nos van a frenar, no nos vamos a anclar a malos recuerdos, no nos vamos a anclar a relaciones frustradas, no nos vamos a anclar a nada que pueda detenernos en nuestro camino, vamos a soltar las cargas. Porque necesitamos trazar planes con seguridad y con confianza, con fe. Amén. Entonces tómense ahí un minuto. Hay otra hoja con 2 columnas. La columna de metas y propósitos 2018 y de candidatos al reino 2018. Es bueno que establezcamos esas metas que nosotros queremos ver en nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuál es esa fotografía que quiero ver, esa fotografía futura que yo quiero ver? ¿Y qué tengo que hacer? Entonces, hay varios asuntos que tenemos que considerar en una meta. Es no solamente la meta o el propósito en sí, sino qué es las acciones que yo tengo que tomar para que eso se dé. Entonces, si yo tengo que matricularme para poder mejorar mis condiciones profesionales, si tengo que leer alguna cosa, aprender un idioma, qué sé yo, proyectar las cosas que queremos hacer. Si tenemos unos dones, unas habilidades, unos talentos en algo, tenemos que enfocar nuestras metas en ese tipo de habilidades para poder avanzar. Y tenemos un listado, una columna también de los candidatos al reino. ¿Quiénes son las personas a quienes nosotros queremos compartirle la palabra, compartirle de la esperanza, de la vida que ha sido depositada en nuestro corazón y que alguien tuvo algún día la valentía de acercarse y decirnos, yo te quiero hablar de la esperanza que hay en mi corazón? Y por eso procedimos a la vida y por eso estamos caminando con el Señor. Hay personas que necesitan oír eso. Toda persona que no tiene una relación con Dios necesita a Dios. Toda persona que tiene una relación con Dios necesita a Dios. Lo que quiero decir es que todos necesitamos a Dios. Estas metas y propósitos y candidatos pueden seguir en casa, si ustedes así lo desean, llenándolo. Pero repito, recomiendo que marquen en una hoja de Excel, qué sé yo, que marquen la meta y unas acciones y unos puntos de control semanales, quincenales, mensuales, para ver si están cumpliendo eso, si se está dando aquello que están proyectando. Porque si no va a quedar nos tenemos que ver más seguido. También puedes trazar metas de acuerdo a tus roles, es decir, tus diferentes desempeños. También en tus diferentes áreas, espiritual, matrimonial, familiar, paternal, tu área educativa, laboral, para no quedarse solamente temas de plata, de recursos, tan ambiciosos en lo personal. No saben cómo alcanzar esa meta, consulten con expertos, pero trabajen en ella. Y créanle a Dios, porque Dios todo lo puede. No hay nadie más poderoso que Él. Y Dios está de parte nuestra. Díganle al justo que le irá bien, porque gozará del fruto de sus acciones. Tienes que determinar esas acciones
bajo la promesa de Dios. Isaías 3:10, pongan ahí debajo de metas y peticiones y propósitos, Isaías 3:10, para que recuerden siempre lo que deben recordar de la palabra. ¿Listo? Bueno, pueden continuar en casa, por cuestión de tiempo se nos puede complicar un poquito, pero vamos a tomar las cosas para olvidar. Los quiero invitar a que se pongan de pie. Y vamos a tomar esta hoja de las cosas para olvidar, ¿sí? Vamos a orar con lo que dice la palabra de Dios. Los invito a que cierren sus ojos y que hagamos la siguiente oración colectiva. Digamos: amado Padre, te agradecemos porque en ti somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hoy estás haciendo una obra nueva en mi vida. Por lo tanto, dejo el pasado atrás y me extiendo en el presente hacia un futuro prometedor y esperanzador en tu mano y en tu voluntad. Estoy determinado a buscarte a ti, caminar de tu mano y vivir para ti. Y veré tu presencia, veré tu mano y tu promesa cumplida en mi vida. Por eso suelto el pasado, en el nombre de Jesús. Amén. Y rompa esa hoja. Los sugieres tienen unas bolsas para que puedan, no se la va a llevar a la casa a pegarle cinta para volver a armarla. No falta el melancólico que quiera seguir recordando. Hay que soltarlo. ¿Y yo qué? Listo, ¿estamos liberados del ayer? ¿En serio? No echen carreta. Uy, ve cómo bajó el amén. Es que todavía no he echado entre la bolsita los... Listo, ¿estamos sacudidos ya? ¿Todavía no? Ahí sí me dejan sin palabras. Bueno, yo ya me sacudí. ¿Estamos listos? Ok, ahora tenemos las metas y propósitos y candidatos al reino. Vamos a orar por ello también, presentando delante del Señor. Y vamos a decirle lo siguiente: amado Padre, sabemos que tu propósito es que nosotros seamos luz y llevemos la esperanza a los que no te conocen. Permítenos ser testimonios vivos de que tú vives en nosotros, de que somos tus hijos. Que seamos íntegros, Señor, y podamos llevar tu palabra en nuestra boca para compartir y transmitir la esperanza y la vida que hay en ti para todo aquel que lo necesite. Oramos por estas personas para que sean tocadas por ti y tocadas por tu amor y te conozcan, que sepan de tu gran amor y vean tu poder en sus vidas. En el nombre de Jesús. Y presento mis metas y peticiones. Estoy determinado a confiar en ti, en tu palabra, a tomar las acciones de la fe, del trabajo esforzado, para que se cumplan y tener éxito, como afirma tu palabra. En el nombre de Jesús, confiamos en ti y en el cumplimiento de tu palabra y tu bendición sobre nuestras vidas. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve.
Seguimos en contacto.